¿Qué es un proyecto? ¿No? Hay algo fundamental que han dicho todos y, bueno, la mayoría de ustedes, es el hecho de que un proyecto nace de una necesidad. ¿No? Entonces, una necesidad o un problema. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que un proyecto está dirigido a solucionar algo. Solucionar puede ser un problema muy básico, como por ejemplo el, el bache en una calle, ¿no? Si una calle tiene un hueco, es un problema muy cotidiano, ocurre porque ha habido desgaste en la carretera y es algo que requiere solución, porque si hay un bache en la calle, es difícil para los autos transitar, es difícil para los conductores manejar por ahí y puede ocasionar, es un riesgo también, porque dependiendo del bache puede incluso ocasionar accidentes. Entonces los proyectos nacen de esta necesidad de resolver algo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi proyecto en este ejemplo que les pongo de un bache en la calle? ¿Cuál creen que sería el proyecto? Un proyecto sobre cómo hacer pasteles. En nuestro ejemplo, el proyecto sería un proyecto de refacción de calle, ¿no? Fíjense, tenemos un problema que es un bache en la calle. Este problema a su vez va a generar una necesidad que es la calle necesita refacción, ¿no? Y a la vez va a generar un cierto riesgo, ¿no? Porque puede haber un accidente. ¿No? Entonces, de nuestro, de nuestro problema surge la necesidad de resolverlo, ¿no? Bache en la calle hay una necesidad y ahí vemos un proyecto de refacción para la calle. También puede haber problemas personales. No solo tiene que ser problemas relacionados a nuestro entorno. Por ejemplo, un problema personal puede ser que en un restaurante no puedan freír muy rápido los alimentos, ¿no? Tardan mucho, ¿no? En freír los pollos, en hacer los asados. Entonces, ahí hay una necesidad, la necesidad, por ejemplo, de una freidora, ¿no? De esas freidoras industriales. Entonces, un proyecto que puede tener el dueño del restaurante es compra de una freidora nueva, ¿no? Entonces, hay un problema, no se fríe muy rápido la comida, ¿no? Nos retrasamos en enviar los pedidos. Hay una necesidad que surge, ¿no? La necesidad de un equipo específico, una freidora. Y hay un proyecto que puede satisfacer esa necesidad, una idea que puede satisfacer esa necesidad, que es comprar una freidora. Entonces ahí tenemos una cadena, ¿no? Desde una necesidad, desde un problema, pasamos a una necesidad y de ahí pasamos a una idea de proyecto. ¿Por qué esto es importante? Porque hay problemas que pueden tener varias soluciones. Por ejemplo, puedo tener un problema, ¿no? Mi problema puede ser niños de cuarto de primaria no leen por su cuenta libros, eh, libros de novelas, libros de texto, ¿no? Sus libros de texto.
Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es importante que cuando están en la escuela los niños lean, ¿no? Entonces, el... Denme un segundo, por favor. Muchas gracias, perdón. Entonces, tenemos un problema. Los niños de cuarto de primaria no leen por su cuenta libros de texto. Entonces, ese es un problema porque a esa edad los niños ya saben leer y tienen que practicar para poder generar hábito de lectura. Es importante que en primaria los niños lean mucho. Podemos resolverlo de varias formas. Por ejemplo, podemos hacer una visita a una biblioteca. Podemos hacer un espacio, crear una hora de lectura en el colegio. Y podemos visitar una biblioteca, crear una hora de lectura en un colegio. Y podemos hacer, no sé, un teatro, ¿no? En el colegio para motivar la lectura. Una campaña con teatro para motivar la lectura. Fíjense, tenemos un problema y tenemos varias opciones de solucionar, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde empezamos a trabajar lo que son los proyectos. Los proyectos, como bien lo han dicho los compañeros, son una forma de solucionar problemas, pero los problemas se solucionan, tienen diferentes soluciones, pueden tener diferentes alternativas de solución. Entonces, un proyecto va a ser una idea, ¿no? O un plan para solucionar una determinada necesidad. Yo puedo tener diferentes ideas, yo puedo trazar diferentes planes, pero un proyecto va a ser una idea para solucionar un problema que tenga sustento y sea sostenible. ¿Qué quiero decir con estas dos palabras? Por ejemplo, en mi problema del bache en la calle. En mi problema del bache en la calle, había dicho que el proyecto que puede solucionarlo es un proyecto de refacción de la calle. Eso tiene un sustento, porque si hay un hueco hay que taparlo. Pero podría ocurrírseme la idea loca de haremos un puente, ¿no? Sobre el bache para que ya la gente, los autos no pasen por él. Y eso no es una solución, ¿no? O sea, es, en efecto, los autos no van a pasar sobre el bache, pero no tiene sustento, no es una idea real, no es algo lógico, ¿no? En mi ejemplo de niños de cuarto de primaria que no leen, eh, podría decir, los llevaremos a un cine, ¿no? Para que se diviertan los niños. Pero eso no está solucionando el problema de que no saben leer, ¿no? No es algo real. Por eso decimos que tenga sustento. Hacer un teatro para motivar la lectura, si funciona, se sabe que, por ejemplo, eh, haciendo que los niños reflexionen, digamos, sobre la importancia de leer o mostrándoles libros, algunos niños se interesan por las historias y les da curiosidad, o sea, les pica la curiosidad y podemos motivarlos a leer. Entonces, sabemos que una campaña teatro funciona. Una visita a una biblioteca tiene sustento. Se sabe que los niños que frecuentemente van a ferias de libro o visitan espacios de biblioteca desarrollan mejores hábitos lectores. A eso me refiero con sustento, a que nuestras ideas de solución se hayan probado de alguna forma que pueden solucionar, que no sea un invento mío, sino que tenga algún respaldo, puede ser científico, algún respaldo por la experiencia, algún respaldo porque se ha implementado en otro lado y ha dado soluciones de que va a solucionar mi problema. Y que sea sostenible eh, significa que vaya a ser algo que pueda durar, ¿no? Que no sea algo que implique demasiado gasto. Por ejemplo, si mi proyecto de visitar una biblioteca para motivar la lectura de los niños cuesta
a 1,000 pesos por niño, entonces no es sostenible, es demasiado caro esa visita de la biblioteca. Con eso les compro unos 30 libros a cada niño, digamos, ¿no? Entonces, sostenible va a significar que pueda funcionar a lo largo del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿O todo claro? Sí, está claro. Ya. Ahora que ya tenemos más claro el panorama del proyecto, voy a dar la primera gran división de los proyectos. Los proyectos se dividen en dos grandes ramas. Hay varios tipos de proyectos. Tenemos proyectos de construcción, proyectos agropecuarios, proyectos de caminos, proyectos educativos, proyectos de enseñanza, proyectos de dinámicas lúdicas. Tenemos un montón de proyectos. Pero la primera gran división que vamos a ver de los proyectos está en los proyectos de carácter social y los proyectos de carácter financiero. Alguien me dijo cuando estábamos preguntando qué entendíamos por proyectos, que los proyectos tenían que beneficiar a todos, ¿verdad? ¿Quién fue la persona que me lo dijo? ¿O ya no está en la sala? Creo que era un joven. Cristian, ¿no eras tú quien me dijo que los proyectos deberían beneficiar a todos? Se tienen que satisfacer las necesidades, estaba diciendo. Satisfacer las necesidades. Ya. Es cierto, ya hemos dicho que los proyectos tienen que satisfacer las necesidades. Pero hay un tipo de proyecto, lo voy a poner donde ves. Hay un tipo de proyecto que satisface una necesidad muy específica, que es la necesidad de generar dinero, ¿no? Tenemos un proyecto que son los proyectos financieros que buscan generar ingresos. Estos proyectos también se los conoce como proyectos empresariales. ¿Por qué? Porque son el tipo de proyectos que uno inicia con la finalidad de obtener ganancias, ¿no? De conformar una empresa. Por ejemplo, yo puedo iniciar un proyecto de una panadería, ¿no? Voy a tener mi pastelería, voy a vender pasteles para eventos, entonces voy a hacer mi microempresa destinada exclusivamente al tema de atender eventos grandes, ¿no? Con el único propósito de generar dinero. No estoy haciendo pasteles para donarlos a la caridad, no estoy haciendo pasteles para los niños pobres, estoy haciendo pasteles para venderlos y tener dinero. Otro proyecto que puedo hacer yo, así como persona, por ejemplo, puede ser abrir un gimnasio. Me compro máquinas, me alquilo un local y empiezo a cobrar la entrada, ¿no? Así mensualidad, 100 pesos la mensualidad para que puedan ingresar a mi gimnasio. Estos proyectos que buscan generar ingresos, que se llaman empresariales, no tienen un beneficio para todos. Tienen un beneficio para mí a cambio de un servicio. En mis ejemplos, el servicio de vender pasteles para eventos o el servicio de ofrecer un gimnasio, ¿no? Para la gente que lo desee. En esos proyectos se tiene que recuperar la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es el monto de dinero que uno pone para poder generar, para poder hacer cualquier cosa. Y si yo quiero hacer una pastelería, necesito dinero para las máquinas, para los instrumentos, para los materiales, para el local, quizás para pagarle a un trabajador, a un cocinero, ¿no? Lo mismo si yo quiero hacer un gimnasio, voy a necesitar el dinero para alquiler del espacio, para las máquinas, para pagar un entrenador. Entonces, ese gasto que nosotros ponemos para que funcione
cualquier idea que nosotros estamos plasmando como proyecto se conoce como inversión. Una inversión puede venir de mi propio dinero, ¿no? Yo agarro y he ahorrado 20 años y ya tengo dinero suficiente para abrir mi pastelería, pero por lo general suele venir de un préstamo bancario. Yo voy al banco, le digo, necesito un préstamo para comprar maquinaria para mi negocio, y compro, invierto, ¿no? Entonces, a eso que llamamos inversión, que es el monto de dinero que nos cuesta y financiar cualquier proyecto, cualquier cosa, en los proyectos financieros se tiene que recuperar la inversión. Porque si no, en todo caso, estaríamos en una empresa en quiebra. Porque, ¿qué pasa si yo compro, por ejemplo, si yo quiero vender pelotas, yo compro 1000 pelotas a 1000 pesos, pero solo vendo, y tenía que vender las pelotas a 2 pesos cada pelota, tenía que ganar 2000 pesos, pero solo vendo 200 pelotas. Entonces solo he recuperado, he ganado 400 pesos, pero comprar 1000 pelotas me ha costado 1000 pesos, entonces estoy en pérdida, ¿no es verdad? Entonces no es un proyecto viable, no es un proyecto que haya sido exitoso, porque su éxito de los proyectos financieros se miden en la capacidad de generar ganancias, ¿no? Entonces, estos, su éxito va a depender de eso, ¿no? De generar ingresos y de recuperar la inversión. Los proyectos financieros o empresariales van a medir su éxito en cuando se recupere la inversión o en función a cuántos ingresos puedan generar. Exacto, Rocío, ¿no? El tema productividad aquí también es importante. ¿Qué tan productivos son? Si yo tengo, por ejemplo, mi proyecto empresarial de eh, lechería, ¿no? Tengo un proyecto empresarial de lechería, ¿no? Entonces, he comprado vaquitas, he comprado forraje para alimentarlas, he comprado un tanque de almacenamiento de la leche, he comprado una máquina cuajadora para hacer quesos, digamos, ¿no? Entonces tengo todo mi emprendimiento. Y va a depender de cuánta leche pueda producir, ¿no? Pues si produzco poca, entonces no voy a poder hacer muchos yogures ni quesos para poder venderlos, entonces no va a ser muy exitoso. Entonces, los proyectos financieros tienen este fin. Por eso eh, es importante ver en este tema de que algo fundamental aquí es el manejo de presupuesto. ¿Cuánto dinero me he invertido? ¿Cuánto dinero gasto? ¿Cuánto dinero recupero? ¿Y cómo puedo recuperar? Este tipo de proyectos lo manejan las empresas y todo siempre es a escalas, ¿no? Yo, por ejemplo, como les digo, puedo hacer mi proyecto de una pastelería, que es un proyecto pequeñito. Obviamente no voy a tener una pastelería súper grande, pero hay empresas grandotas, como por ejemplo Pollos Copacabana, que está, ¿no? Que tiene hartas tiendas, que tiene hartos trabajadores, y ellos de repente pueden hacer un proyecto de, no sé, lanzar un nuevo plato en su menú, ¿no? Entonces, en vez de vender ya solo pollos y hamburguesas, van a vender silpanches, ¿no? Entonces, ese va a ser su proyecto, diversificar su menú, porque han visto que la gente quiere comer más cosas, ¿no? Entonces, para ellos su proyecto va a ser más grande que mi proyecto de hacer pasteles, porque mi proyecto de hacer pasteles no va a tener tanto nivel de inversión. Entonces, aquí también el tamaño de los proyectos se define en el monto que se invierte y también el tiempo. Eso lo vamos a ver en un segundo. Pero pasemos, tenemos por otro lado nuestro otro rubro de proyectos, que son los proyectos sociales. Los proyectos sociales son aquellos que buscan beneficio de la población. Y no importa si no se recupera la inversión.
¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo hago un camino para la comunidad A la comunidad B, entonces yo tengo esta comunidad que está lejos de esta otra comunidad y voy a hacer un camino, ¿no? Un camino que lo son. En un proyecto financiero hemos visto que se busca recuperar la inversión. Entonces, si mi proyecto financiero es hacer una pastelería, yo quiero ganancia, no voy a perder mis pasteles, ¿no es verdad? O sea, no voy a regalar mis pasteles, más bien al contrario, voy a tratar de vender más pasteles, de que más gente me compre mis pasteles, porque si he gastado 10,000 bolivianos, por ejemplo, en máquinas para mi pastelería y me he prestado del banco, yo quiero devolverle al banco lo que me he prestado, entonces tengo que generar dinero. Pero cuando se trata de un camino, aquí tenemos mi camino, viene un gobierno municipal, un gobierno departamental o un gobierno central y hace un camino. Y gastan millones, ¿no? Gasta 1 millón de bolivianos en el camino. No busca recuperar, no es que quiere, ahora tengo que recuperar el 1 millón que invertí. El beneficio de un proyecto social, el éxito de un proyecto social, se mide en el beneficio. Entonces dice, los niños de esta comunidad y A, ¿no? De esta pequeña comunidad, digamos, ¿no? La comunidad A, tenían que caminar mucho tiempo para llegar aquí a la escuela de la comunidad B, ¿no? Pero ahora que hay un camino, viene una góndola, entonces podemos pasar, podemos ir directo, ¿no? De aquí a acá. Entonces los niños ya no tienen que sufrir para llegar a la escuela, los niños pueden ir directo. Los comunarios pueden venir aquí a la feria a vender sus productos de la comunidad A a la comunidad B, entonces ya tenemos un beneficio, mejora la situación para las personas. Entonces, cuando mejora la situación para las personas, estamos hablando de beneficio social, de que estás mejorando la calidad de vida de las personas. No importa si no recibes, recuperas la inversión. Por eso los proyectos de carácter social son de índole donativo, ¿no? ¿Qué instituciones, por ejemplo, nos permiten o hacen este tipo de proyectos sociales? Principalmente los gobiernos. El Estado no busca recuperar lo que invierte, más bien busca que las condiciones sean mejores. Por eso no va a invertir, por ejemplo, en un tendido eléctrico. Nadie le va a devolver al Estado lo que ha costado el tendido eléctrico, sino que las personas van a tener mejores condiciones de vida porque hay luz y electricidad en sus comunidades. Otro tipo de instituciones que trabajan mucho con el tema de los proyectos sociales son las ONGs, ¿no? Porque reciben donaciones, ya sea de personas con dinero, ya sea de países, ya sea de programas estatales, reciben dinero para hacer proyectos que beneficien, que mejoren las condiciones de vida de la población. Pero también hay algunas empresas que, por ejemplo, hacen proyectos sociales. Y los ejemplos que yo más conozco son el tema de, por ejemplo, las becas. Una compañía le da una beca a un joven universitario porque quiere que se forme, le paga todos sus estudios, el joven no tiene que devolverle el dinero que le han pagado, pero le está dando un beneficio para obtener mejores profesionales, ¿no? Y en algunos casos también, por ejemplo, una empresa hace campañas de limpieza o labor social. En Viacha, por ejemplo, el tema de Cementos Viacha dona mucho, ¿no? Hace caminos, por ejemplo, alrededor, que no son para recuperar el ingreso, sino son para mejorar todo el lugar donde se encuentra. Entonces, también las empresas pueden hacer proyectos sociales, no solo proyectos financieros. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta, consulta. ¿Todo claro? Nada está claro.
Respóndame, jóvenes. Sí, todo está claro, Lizy. Ya. Seguiremos entonces. Los proyectos tienen siempre un inicio y un fin. No son para siempre. Un proyecto estaría mal pensado si está pensado para siempre. Entonces, en función a que tienen un inicio y un fin, los podemos clasificar en proyectos de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Por lo general, los proyectos de corto plazo son de hasta un año. Pueden ser proyectitos de 3 meses, de 6 meses, de un año, pero eso sería corto plazo. Los proyectos de más de un año son proyectos de mediano plazo, ¿no? De un año hasta 5 años, ¿no? Un proyecto de 5 años es considerado un proyecto de mediano plazo. Y proyectos más largos ya son de largo plazo, más superiores a los 5 años. Proyectos, por ejemplo, como construcción de carreteras que toma mucho tiempo, son de largo plazo. Proyectos como, por ejemplo, reformas educativas, ¿no? Tienes que esperar a que toda una generación, desde que entran a kinder hasta que salgan profesionales, se implemente, son proyectos de largo plazo. Proyectos de gasoductos, ¿no? Que requieren perforar la tierra, construir infraestructura, hacer plantas de tratamiento, son proyectos de largo plazo porque en 5 años no los vamos a acabar, no son proyectos que toman mucho más tiempo. Pero por lo general son de ese estilo, ¿no? Son proyectos que implican un tema construcción muy grande o que requieren de muchos elementos que no se van a poder obtener así de forma rápida. Ahora también estos proyectos de largo plazo suelen implementarse y también los de mediano plazo por lo que serían fases, lo que se conoce como fases de los proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿han escuchado los proyectos Mi Agua o Mi Riego? ¿Han escuchado, jóvenes? Esos proyectos se implementan por fases, ¿no? Mi Riego 1, Mi Riego 2, Mi Agua 1, Mi Agua 2, porque la idea es del proyecto grande, del plan grande, es mejorar, por ejemplo, los sistemas de riego en toda Bolivia. Pero Bolivia es enorme y no vas a poder mejorar los sistemas de riego de golpe y lo van haciendo de poco en poco, ¿no? Primero en esta comunidad, luego en esta otra comunidad y así vamos siguiendo, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no? De los proyectos por el tema de fases, de dividirlos para poder alcanzar un objetivo, ¿no? Y eso es algo que dijeron también, ¿no? Los proyectos tienen un inicio y un fin y tienen un objetivo. Cuando se cumple ese objetivo, se termina el proyecto. No podemos hacer que el proyecto dure para siempre. Pero eso no significa que se acabe lo que se ha iniciado con un proyecto. ¿A qué me refiero? Si mi proyecto es tener un restaurante, el proyecto va a durar desde que voy a iniciar con el tema, por ejemplo, construir el restaurante, comprar mesas, comprar equipos, contratar meseros, y va a terminar cuando el restaurante esté funcionando. Cuando ya funciona mi restaurante, ya no es un proyecto, ya es algo que se ha hecho. Cuando hago una carretera, el objetivo del proyecto es construir una carretera que una la comunidad A con la comunidad B. Y va a tener una etapa de planificación, una etapa eh, de compra de materiales, una etapa de implementación y una etapa de cierre, cuando la carretera ya esté hecha. Y después la carretera funciona, ¿no? El producto del proyecto continúa. Y lo que se busca también es que ese producto de proyecto sea sostenible, ¿no? Entonces, sí, el producto de un proyecto debe ser sostenible.
En el caso de una carretera, queremos que, por ejemplo, dure, ¿no? Que no se destruya así en el paso del tiempo, ¿no? Que por lo menos nos dure unos 30, 40 años. En el caso de un restaurante, yo quiero que mi restaurante me genere ingresos, no quiero que entre a la quiebra al mes de que termine el proyecto. Si tengo mi proyecto de lechería, quiero que cuando termine mi proyecto, después yo pueda producir leche, pueda hacer quesos, pueda transformar, a pesar de que no esté el proyecto. Eso significa que sea sostenible. ¿Hasta aquí alguna duda? No hay duda. Voy a responder a Rocío sobre el tema de instituciones para financiamiento al final del taller. Y exacto, ¿no? Como dice Rocío, usualmente por temas de presupuesto el proyecto contempla hasta la fase de conclusión, pero se omite la parte de seguimiento e implementación. Eso es porque desde el inicio se tiene que planificar el tema de seguimiento y lamentablemente no se hace mucho, ¿no? Porque los recursos son escasos y ya no se hace monitoreo a cómo son los resultados de los proyectos. Eso se tiene que plantear desde el inicio y en temas estatales es un poco complicado porque los presupuestos son muy limitados. Y después también voy a hablar de lo que dice Rocío acá en el chat, ¿no? De que muchos proyectos representan un gasto, ¿no? No representan tampoco un beneficio y sobre cómo puede influir el control social, ¿ya? Entonces, nos quedaremos con eso. Rocío, voy a completar de aquí a unos minutos. Avanzaremos un poquito con este tema para que no se quede suelto el taller. Y ya, todo proyecto debe tener un objetivo, ¿no? Aquí es donde debemos clarificar muy bien. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, partimos de una necesidad. Necesitamos arreglar una calle, necesitamos construir una represa, necesitamos una planta de tratamiento de agua, ¿no? Porque no hay agua potable, necesitamos un reservorio de agua, ¿no? Son necesidades. A partir de las necesidades, nosotros tenemos que trazar un objetivo. El objetivo tiene que ser muy específico. ¿Y qué me refiero con específico? Tiene que detallar muy bien qué es lo que queremos. Por eso van a ver los proyectos incluso dicen, ¿no? Construcción de aula para unidad educativa arcoíris del municipio, no sé, de Marquiribi, de la comunidad tantos, ¿no? Entonces, vamos detallando muy específicamente en el objetivo. Refacción de tramo carretero en kilómetro 150 en la carretera 2 nacional que va a Oruro, ¿no? Construcción del reservorio de agua para la comunidad Ichurasi del municipio de Batallas, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo de forma muy específica. Tiempo. Perdón. El tiempo, como les he dicho, el proyecto no es para siempre. Y el tiempo tiene que ser bien definido. ¿Por qué? Porque dependiendo del proyecto, si se alarga en el tiempo, implica más gasto, ¿no? Entonces, construcción de aula para unidad educativa arcoíris en el municipio de Calamarca, digamos. Entonces, y tenemos que detallar en 4 meses, ¿no? O en 3 meses. ¿Por qué es importante el tema del tiempo? Porque aquí, y respondiendo un poco a Rocío, es donde empiezan las sobre ejecuciones en los proyectos. En especial en los proyectos de construcción, nosotros pagamos por el trabajo de las personas. Y si yo voy a tardar 3 meses en construir un aula, entonces me presupuesto para pagarle a mi albañil durante 3 meses,
digamos que el sueldo de un albañil está 200, no, 100, digamos. Sé que no es eso, pero vamos a suponer. Entonces, para un mes necesitaría 3.000, para 2 meses 6.000, para 3 meses 9.000. Entonces, yo me presupuesto para este albañil que me va a trabajar 90 días, 3 meses, en construir una aula, yo necesito 9.000 bolivianos. Pero ¿qué pasa? Que luego no tarda 3 meses, tarda 6. Entonces, del presupuesto original que era 9.000, ya tengo que pagar 18.000. Y eso es una sobre ejecución del presupuesto. Y saben que nosotros planificamos a un inicio de gestión, por ejemplo, de los gobiernos municipales o un inicio de año con los CUAS, tenemos un monto de dinero limitado que tenemos que ejecutar y planificamos el presupuesto, lo armamos para que alcance para determinadas cosas. Pero luego falta porque los proyectos no se ejecutan en el tiempo que se tienen que ejecutar. Y ahí es donde entra, y es muy importante la labor del control social. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el tema de los presupuestos, ¿no? Ver que no haya una sobreejecución, ¿no? Porque si un aula me dicen que va a costar 100.000 bolivianos, me parece que puede estar bien, ¿no? Si es una aula grande, todo, ¿no? Una construcción 100.000 bolivianos, digo, ya. Pero si me dicen que un aula va a costar 500.000 bolivianos, entonces ahí es, pues yo digo, no, es demasiado, ¿qué cosa va a tener el aula? Va a ser de 2 pisos, ¿no ve? Entonces, ya uno tiene que ver como, en especial para controlar los proyectos municipales, el tema de los presupuestos. Lo siguiente que tiene que ver es el tema de los tiempos, porque a veces los presupuestos están bien, ¿no? Construcción de un aula, 80.000 bolivianos, digamos, está bien, en material, obra gruesa, obra fina, todo lo que va a implicar está bien presupuestado, no hay sobreprecios, no hay sobre ejecución, pero luego, en vez de durar 3 meses, dura un año la construcción del aula. Y ahí es donde van pagando sueldos, pagando sueldos, pagando sueldos, y se va dilatando. Y muchas veces es ahí donde aprovechan para, por ejemplo, no sé, un supervisor de obra, digamos, que tenía que trabajar 3 meses, trabaja 6 meses. Y ahí es donde se van haciendo los pequeños, eh, llamaremos desfalcos, ¿no? A lo que son los proyectos. Entonces, ahí es donde el control social tiene que exigir que si se ha planificado en 3 meses, se cumpla y se ejecute en esos 3 meses. Después, el lugar o la ubicación, esto también es importante. Nosotros dependiendo del lugar donde se ejecute un proyecto, va a ser o no más o menos exitoso, va a requerir unas u otras cosas. Pongo un ejemplo. No sé si conocen la planta azucarera de San Buenaventura. Esa planta se ha invertido muchísimo dinero, lo ha invertido el Estado para poder hacer, para poder transformar el azúcar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el terreno, la tierra del lugar, no es apta para sembrar caña. Puede sembrar, pero no siembra. Entonces, al ubicar el proyecto, porque está bien planeada, la planta es súper linda, es grande, tiene sus equipos, ha habido una inversión muy fuerte, pero al ubicarlo en el lugar, no era muy apropiado. Y eso ha pasado muchas veces porque en muchos otros proyectos yo conozco lugares, por ejemplo, donde han hecho planta procesadora de quinoa, pero la región no produce mucha quinoa, entonces hay que traer desde lejos la quinoa. Entonces, porque no se ha pensado bien, se ha pensado más en el proyecto separado del entorno. Entonces, aquí es importante el lugar y la ubicación. Hay casos donde no va a haber de otra, digamos. Por ejemplo, si quiero construir el aula de un colegio, tiene que ser donde esté el colegio, no puedo moverla, tiene que ser ahí. Pero hay otros lugares donde, por ejemplo, este tipo de empresas productoras, ¿no? Que son plantas de procesamiento, plantas de transformación, que requieren pensarse bien la ubicación, cómo van a llegar los materiales, si hay carreteras, antes de ver el lugar donde va a estar. Y en población beneficiaria, ¿no? Cuando hablamos de los proyectos sociales, siempre tenemos que ver a quién beneficia ese proyecto, a productores, a campesinos, a mujeres.
porque tiene que haber alguien que esté destinado a recibir ese beneficio. Si es una carretera, pues beneficia a los puntos donde une la carretera. Si es un parque, por ejemplo, en un municipio no vamos a hacer parque, entonces beneficia a los niños para que tengan un lugar donde jugar. Si es una sede, por ejemplo, va a beneficiar a la comunidad porque van a tener un espacio donde reunirse, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Y ver también cómo beneficia, porque algo que yo suelo repetir mucho en los talleres es que tiene que haber prioridades. Uno puede necesitar muchas cosas. Yo puedo necesitar ropa, puedo necesitar mochilas, puedo necesitar eh, comida y puedo necesitar, no sé, material de escritorio para hacer mi trabajo. Pero obviamente lo primero que necesito es la comida, ¿no? No voy a dejar de comer por comprarme ropa, eso sería irresponsable de mi parte. Lo mismo pasa en el Estado, ¿no? Tenemos que ver qué cosas, pues necesitamos un montón de cosas, necesitamos riego, necesitamos luz, necesitamos sedes, necesitamos canchas, necesitamos mejores alcaldías, necesitamos arreglar las calles, necesitamos un montón de cosas, pero hay que priorizar qué cosa es lo que necesitamos con más urgencia, porque si no vamos a comprar ropa cuando no tenemos dinero para comer, ¿no? O comprarme una mochila cuando no he pagado mi alquiler, ¿no? Entonces, eso pasa mucho y ahí es otra de las cosas que tiene que hacer el Congreso. Y el presupuesto. El presupuesto es súper importante clarificarlo de inicio porque tenemos que tener una idea de cuánto vamos a invertir. Cuando hacemos un perfil de proyecto, el presupuesto es bastante general, ¿no? Construcción de obra gruesa, digamos, de aula, ¿no? 40.000 bolivianos. Obra fina, 40.000 bolivianos, así, bien general. Pero cuando ya hacemos el proyecto como tal, no solo el perfil, sino el proyecto como documento acabado, ahí tenemos que ponerle con mucho detalle, ¿no? Si es el tema de construcción, no sé, materiales, ¿no? Entonces, ladrillo, cemento, el tema de pago a trabajadores, el tema de pinturas, revocados, ¿no? Techados, o sea, todo muy detalladamente. Para eso siempre se va a requerir a alguien muy entendido en el tema, tanto en el tema de hacer presupuestos como en el tema de necesidades, ¿no? Porque si yo quiero construir algo, pues tengo que llamar a un arquitecto o a un ingeniero civil que me diga qué necesito para que yo, porque yo no sé de construcción. Si yo quiero, por ejemplo, dar talleres o dar clases, llamaré a un educador o un pedagogo, porque puede que yo no sepa y omita cosas. Entonces, para eso siempre es importante la asesoría. Por eso se dice que los proyectos se trabajan en equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque si yo voy a hacer un proyecto de construcción, tiene que haber alguien de construcción. Si yo voy a hacer un proyecto de comunicación con el tema de, por ejemplo, hacer campañas por redes sociales, tiene que haber alguien entendido en tema de redes sociales. Tipos de proyectos. Como hemos visto, existen los proyectos de acuerdo al tipo de inversión. Como les he dicho, tenemos nuestros dos grandes ejes de proyectos, los proyectos financieros y los proyectos sociales. Pero también tenemos muchos más tipos de proyectos. En este caso, los proyectos de inversión pública, que son los que hace el Estado con dinero de las propias personas del Estado, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta de que todo lo que invierte el Estado lo hace con nuestro dinero, ¿no? Por eso se dice que las plazas, las calles, los bancos son de todos y es responsabilidad de todos cuidar. Proyectos de inversión privada que están más orientados a obtención de ganancias. ¿Y cómo nace un proyecto? Entonces hemos dicho que un proyecto inicia en un problema y surge con las propuestas para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema? Ya lo hemos visto, ¿no? Es una preocupación que se tiene por algún motivo, es algo que requiere una solución, es algo que nos permita desarrollarnos en nuestras comunidades. Ahora, aquí viene la parte importante para elaborar los perfiles de proyecto. Se necesita hacer un diagnóstico. ¿Cómo yo sé que algo es un problema? Por ejemplo,
Si yo me lastimo una mano, yo sé que es un problema porque trato de escribir y no puedo, quiero levantar cosas y no puedo, entonces eh, puedo identificar mi problema a partir de que, me duele la mano, no puedo hacer cosas. Pero en una comunidad, lo que tenemos que hacer es justamente un diagnóstico, es una evaluación, es ver realmente cuáles son los problemas, porque no son problemas personales míos, no son algo que yo sienta, como en el caso de mi mano, ¿no? Me he lastimado y yo siento, sino son problemas que abarcan a diferentes personas. Y hay cosas que para unos puede ser un problema y para otros no, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer a través de un diagnóstico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos agrupar las ideas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que hay plagas y enfermedades en los cultivos. Ese es un problema. Que hay suficiente agua para riego es otro problema. Que hay suelos erosionados, ¿no? Que se quema mucho, que hay mucha basura, que los ríos están contaminados, que la minería contamina. Entonces, fíjense cómo lo ha ido organizando, ¿no? Los problemas, cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué problemas tienes? Te dicen pues de todo, ¿no? Es que no tengo trabajo y se va mucho la luz y se corta el agua, no hay buen agua. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico, tiene que ir separando, ¿no? Separando en, en rubros, ¿no? Agrícola, pecuario, organización, medio ambiente, para poder tratar los problemas, ¿no? Y lo que se dice, ¿no? Se prioriza los problemas, lo que les decía hace un momento. Tenemos muchas necesidades, pero hay necesidades más importantes que otras. Hay necesidades más urgentes que otras. El ejemplo que suelo poner es si en mi casa hay una fuga de gas, el gas está abierto y se rompe un florero y el piso se llena de vidrios, ¿qué hago primero? ¿Recojo los vidrios o apago el gas? ¿Qué harían ustedes primero? A ver, por el chat pueden contestar. ¿Siguen ahí? ¿Qué harían primero? Si en mi casa hay una fuga de gas y se rompen, apagan el gas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que más riesgo representa, es más urgente, porque si hay por la fuga de gas puede haber una explosión y pues podemos hasta morirnos. En cambio, por los vidrios rotos podemos cortarnos, alguien se puede caer sobre los vidrios, es peligroso, pero hay algo que es todavía más peligroso, eso es priorizar. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con las personas, con las comunidades y priorizar necesidades. Y lastimosamente lo que hemos visto en los últimos años es que no se ha priorizado bien las necesidades. Por eso hemos tenido tantos proyectos de infraestructura que son necesarios, por ejemplo, hacer sedes, hacer canchas, hacer coliseos, son cosas que se necesitan, pero no eran las cosas más importantes. Y no se ha priorizado, por ejemplo, el sector agropecuario, y el sector agropecuario es lo que permite que las personas generen ingresos. Entonces, era primero a consolidar el sector agropecuario, ver el tema del agua, y después hubiéramos estado completando el tema de infraestructura, pero no se ha priorizado. Entonces, ustedes que son jóvenes, que en muchos casos van a ser autoridades, siempre piensen en este ejemplo, ¿no? ¿Será que tal vez estoy recogiendo los vidrios y voy a dejar que el gas explote? Traten de priorizar qué es lo más importante, qué es lo que van a tener más impacto para las personas. ¿Cómo se plantea un problema? Ya. Eh, hasta aquí, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿Siguen ahí, jóvenes? Creo que ya no están. Ya. Volvamos entonces. ¿Cómo se plantea un problema? Para plantear un problema en los proyectos tenemos lo que se conoce como árbol de problemas.
Se requiere un análisis de las causas y los efectos que se producen. El análisis de problemas se sugiere utilizar la metodología de árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? El árbol de problemas es un método que se compone por tres partes, ¿no? Entonces, tenemos las causas, el problema y los efectos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un problema, ¿no? El problema, por ejemplo, nuestro primer ejemplo, el bache en la calle, ¿no? Hay un bache en la calle. ¿Cuáles son las causas? Las causas es que pasan, por ejemplo, muchos autos, muchos camiones grandes, ¿no? Autos de alto tonelaje. Eso ha dañado el asfalto y ha hecho que haya un bache. Nuestro problema es el bache, pero tenemos que analizar las causas. ¿Qué lo ha provocado? ¿Cuáles son los efectos? Hay dificultad para los conductores de atravesar la calle, hay peligro de accidente, entonces esas tres cosas tenemos que analizar. No es solo pensar un problema por pensar el problema, es necesario saber qué causa el problema y qué consecuencias tiene, ¿no? Después de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Insuficiente agua para el consumo humano, ganado y riego. ¿Cuáles son las causas? Hay agua subterránea que no está siendo aprovechada. No tenemos agua, pero hay agua subterránea. Las familias productoras no saben cómo aprovechar el agua, cómo hacer cosecha de agua, por eso débil desconocimiento. Existen pocos pozos con bomba manual y bebederos. Entonces, como no hay pozos, entonces por eso también no hay suficiente agua. ¿Qué produce? Bajos ingresos económicos, baja producción agrícola pecuaria. ¿Ve? Analizamos. Se conoce como metodología de árbol de problemas porque a las causas las equiparamos con las raíces de un árbol. El problema es el tronco y los efectos son las hojas, las ramas, ¿no? Entonces, así como un árbol tiene raíces, todo problema tiene sus causas. Entonces, si nosotros queremos encontrar la razón de por qué se ocurre un problema, tenemos que ir a las causas. Porque si no trabajamos sobre las causas, lo que ocurre es que el problema puede volver a surgir. Es como si me fracturo el brazo y me tomo un calmante y digo, ya no me duele, pero el problema sigue ahí, tu brazo sigue estando roto. Entonces, primero tienes que arreglar tu brazo, porque no importa cuántos calmantes te tomes, el problema, lo que está haciendo que te duela la mano es que hay una ruptura, que hay algo más grave. Entonces, a eso nos vamos. Rocío, el diagrama de Ishikawa o espina del pescado es una metodología a posteriori, ¿no? Primero hacemos el árbol de problemas para plantear la idea de un proyecto, luego con eso es otra metodología que se utiliza para revisar un poco los posibles riesgos que puede tener un proyecto, ¿no? Pero eso no lo vamos a alcanzar a ver ahora y si quieren yo después les puedo pasar más material para que puedan profundizar. Y entonces, como tenemos nuestro árbol de problemas, este se complementa con el árbol de objetivos. ¿Qué es el árbol de objetivos? ¿No? Es la versión contraria del árbol de problemas, ¿no? Si tenemos causas, un problema y sus efectos, vamos a tener las soluciones, ¿no? Las soluciones y sus impactos, ¿no? Para elaborarlo es necesario un diagnóstico, ¿no? Y es un objetivo central, los medios y los impactos. Entonces, así se completa todo lo que va a ser esta metodología de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente es lo que queremos, la situación ideal, ¿no? Como el problema solucionado. Y habíamos dicho en nuestro ejemplo que no había suficiente agua. ¿Cuál sería la solución del problema? ¿Cuál es la situación ideal que queremos? Es que tengamos suficiente agua para el consumo humano, ganado y riego, ¿no? Entonces, eso significa que las personas aprovechan el agua subterránea, que los productores están capacitados y que se ha construido pozos con bombas manual. ¿Ven cómo es el inverso? A partir de las causas de los problemas, nosotros vemos qué cosas podemos hacer para solucionarlos.
Y estos medios, ¿no? Aprovechar el agua, capacitar a los productores, construir bombas, van a permitir que este objetivo se consolide, se logre, que haya agua, ¿no? Que tengamos disponible agua para el consumo. Y esto a su vez nos va a dar impactos. ¿Cuál es el impacto? Si se tiene agua, va a haber incremento en la producción agrícola. La falta de agua hacía que la producción agrícola sea poca, pero si se incrementa, si hay suficiente agua, va a haber un incremento. Y por lo tanto va a haber un incremento en los ingresos. Y eso es lo que queremos ver. Queremos saber cuáles son los impactos positivos de nuestro proyecto. Hacemos un proyecto para obtener un determinado impacto, para lograr algo. Entonces, tenemos, fíjense, el árbol de problemas, que es un problema, nos va a dar un objetivo. ¿Qué hemos dicho de proyectos al inicio de esta clase? Que los proyectos son para solucionar un problema. Como los proyectos son para solucionar un problema, entonces, al detectar el problema con el árbol de problemas, vamos a detectar una solución, ¿no? Que es nuestro objetivo con el árbol de objetivos. Las causas nos van a permitir obtener los medios para solucionarlo, porque lo que les he dicho, ¿no? Tenemos que atacar no el problema, sino las causas que lo generan. Entonces, nuestros medios para lograr el objetivo van a ser las soluciones a las causas. Y así como un problema genera consecuencias, que son los efectos negativos del problema, si tenemos solucionado este problema con nuestro proyecto, vamos a tener los fines, que son los impactos positivos, ¿no? Los impactos positivos que pueden. ¿Cuál es la idea entonces de un perfil de proyecto? La idea de un perfil de proyecto es que vamos a tener un producto, un servicio que va a beneficiar a una población, que va a estar ubicado específicamente, que va a tener una ubicación específica, que va a tener un tiempo de ejecución y que va a tener un presupuesto. Entonces, todo esto se arma en un documento, ¿no? Con el título del proyecto, ¿no? Proyecto de construcción del reservorio de agua para la comunidad Chichurás del municipio de Batalla. Lo que queremos obtener nuestro producto, ahí es donde ponemos nuestro objetivo, que va a ser este de aquí, el que hemos detectado, ¿no? Nuestro problema era la falta de agua, nuestra solución va a ser construcción del reservorio de agua. ¿Qué población va a beneficiar? Se ve aquí, ¿no? En los fines directos. Si aquí, por ejemplo, las mujeres de la comunidad ya no tienen que caminar largos trechos para conseguir agua. Se incrementa la producción ganadera de todos los miembros de la comunidad. Entonces, aquí en nuestra población beneficiaria vamos a ir poniendo, ¿no? Mejora las condiciones de vida de las mujeres, mejora la producción de los ganaderos, de los productores ganaderos de la comunidad, mejora los ingresos de las familias porque ya hay mejor producción, la ubicación específica, ¿no? En la comunidad Hichurasi, tiempo de ejecución, 4 meses, ¿no? Porque tampoco un reservorio de agua no puedes, no va a tomar más tiempo. Puede ser 6 meses, digamos, porque hay 2 meses de charlar con la comunidad, porque tú no puedes ir a una comunidad y construir así nomás, ¿no? Puede ser mes 1, planificación del proyecto, mes 2, identificación del lugar del reservorio, mes 3, el diálogo con autoridades y comunidad, mes 4, inicio de construcción de reservorio, ¿no? Mes 5, finalización de reservorio. Y tu presupuesto, digamos unos 20,000, 30,000 bolivianos, no sé exactamente, pero ya lo vas desglosando. Y todo eso lo redactan en un documento, algunas instituciones piden otro tipo de requisitos, pero con esto ya tienes los elementos para hacer tu perfil de proyecto. Algunas dudas que nos quedaron pendientes. El tema del financiamiento. Los proyectos, como les he dicho, se manejan por parte de empresas privadas, pero también se manejan mucho por el tema estatal, para el beneficio de las personas. Entonces, hay programas, así, programas se los conoce así, por ejemplo, de apoyo del Estado para beneficiar a sectores o comunidades. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el programa Mi Agua, Mi Riego, son proyectos que se van a implementar en diferentes comunidades, municipios, para mejorar el acceso a agua de las localidades. El Estado, como gobierno central de Bolivia,
a través del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, financia estos proyectos y lo van obteniendo, se van inscribiendo los municipios o las comunidades. Eso es por un lado. Los financiamientos estatales se hacen a través de demandas y principalmente se hacen a través de la distribución de recursos, porque los recursos del Estado se distribuyen entre los ministerios, entre las gobernaciones y entre los municipios. Entonces, es a los municipios donde nos tocaría pedir a nosotros, porque es la instancia que está cerca nuestro, ¿no? No es que vamos a ir directamente al Ministerio de Agua. ¿Quiénes le piden al Ministerio de Agua? Son los alcaldes, son los gobiernos municipales, como gobierno municipal, que puede hacer un pedido a diferentes ministerios o programas del Estado para financiamiento. Ahora, hay otro tipo de financiamiento más diversificado, más específico y que suele llegar con más facilidad a la gente de a pie, que son los financiamientos, por ejemplo, por instituciones. Ahí tenemos dos ramas, que son instituciones grandes que financian a otras instituciones. Por ejemplo, ONU, ONU Mujeres, la FAO, que son organismos o instancias de carácter internacional que manejan presupuestos de donaciones, de aporte de los estados, pero a nivel internacional, interestatal, que pueden hacer donaciones tanto a gobiernos municipales, por ejemplo, hay muchos eh, programas del Estado que han sido financiados también por este tipo de instancias internacionales. No todo, ¿no? Obviamente una parte lo cofinancian, pero también financian a otras instituciones. Pueden financiar a universidades, pueden financiar a ONGs, pueden financiar a fundaciones, pueden financiar inclusive a grupos de mujeres, a grupos de jóvenes, asociaciones de personas. Y tenemos el grupo más pequeño, que serían, por ejemplo, las ONGs o fundaciones que reciben este financiamiento de instituciones más grandes. Pueden recibir financiamiento incluso de algunos otros estados y estas instituciones financian asociaciones, financian grupos de mujeres, financian algunos proyectos municipales y financian familias. El ejemplo que puedo darles es el caso de SIPCA, que es una ONG que recibe financiamiento, obviamente, de diferentes instancias, principalmente de gobiernos de otros países, ¿no? Países de primer mundo que pueden, a través de programas y proyectos, traspasar fondos de financiamiento para ejecutar proyectos de apoyo, ¿no? Generalmente destinados a mujeres y a familias. Ahora, los proyectos salen por concurso, salen convocatorias, es como si hubiera un concurso de pintura, digamos, 1.000 bolivianos al ganador. Entonces, varios mandan sus dibujos y el mejor dibujo le premia 1.000 bolivianos, ¿no? Salen concursos de ese estilo para los proyectos, ¿no? Pero salen concursos de proyecto de, no sé, proyecto para apoyo a No, he tomado mi Zoom. Entonces, nosotros elaboramos un proyecto, lanzamos y si les gusta a los financieros, nos aprueban el proyecto, nos dan el financiamiento para implementar. Si no les gusta, no. Ahora, ¿cómo pueden acceder a fondos concursables? Porque tengo un segundo aquí que voy a ver el chat. Ya. Y obviamente, para garantizar que los recursos se usen de forma eficiente y de acuerdo a lo que se estipula, como les digo, se hace un concurso. Este concurso, si a los financieros les gusta, ¿no? Manda su proyecto, los financieros lo revisan, les agrada, les gusta el proyecto, lo aprueban. Y el micrófono, perdón, estaba leyendo el chat. Y si les agrada el proyecto, se implementa. Y ahí es importante seleccionar beneficiarios, por eso se hace toda la parte de diagnóstico. En el diagnóstico, instituciones como nosotros pueden determinar qué poblaciones necesitan más apoyo, puede ser que determinemos que en un municipio hay muchas necesidades o que mujeres, madres, digamos,
o madres solteras necesitan más apoyo que otras, pero no depende de nosotros solamente, depende de cómo se lance la convocatoria. Nuevamente recurro al ejemplo del dibujo, ¿no? Si sale un concurso de dibujo, digamos, eh, dibujo de paisajes, entonces, premio 1.000 bolivianos al mejor dibujo de paisaje. Yo no puedo mandar el dibujo de una niña, digamos, porque una niña es un dibujo de persona, no es un paisaje. Tampoco puedo mandar una caricatura, porque una caricatura no es un dibujo de paisaje, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, los lineamientos de las convocatorias hacen que nosotros hagamos diagnósticos, determinados diagnósticos y busquemos también determinadas poblaciones. Y lo que pregunta Rocío, ¿no? Las instancias internacionales generalmente solicitan personería jurídica, porque la personería jurídica es como el carnet de identidad. ¿Cómo pruebo que yo soy boliviana? Yo lo pruebo a través de mi carnet de identidad, que dice que tengo nacionalidad boliviana. ¿Por qué tendría que probar que soy de aquí? Porque como boliviana yo tengo, por ejemplo, ciertos, llamaremos privilegios. Por ejemplo, para inscribirme a la universidad. Si yo soy boliviana, la universidad es gratuita, solo me cuesta mi matrícula. Si yo no soy boliviana, si yo fuera, digamos, peruana, la universidad tiene un costo, ¿no? No se me priva el derecho a estudiar, pero tiene un costo mayor que para el de los bolivianos. Si la matrícula de un boliviano es 27, de un extranjero puede llegar a ser 1.500. Entonces, se dan cuenta y hay una diferenciación. Entonces, yo tengo que probar que soy nacida aquí a través de mi certificado de nacimiento, a través de mi carnet de identidad. También tengo acceso a salud, ¿no? Si yo me lastimo, puedo ir a un servicio de salud, ven mi carnet y dicen, ah, usted es de aquí, entonces le atendemos. Pero si yo fuera de otro lado, tendría que pagar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el carnet sirve para eso, para identificarme como boliviana y para tener los privilegios que me da ser boliviana. Por ejemplo, si yo quiero viajar a Perú, puedo hacerlo solo con mi carnet. No necesito visa, no necesito pasaporte, no necesito nada, porque ese es el acuerdo mutuo que hemos hecho entre los dos países. Si alguien de Inglaterra quisiera viajar a Perú, a lo mejor le piden más cosas, porque no tienen ese tipo de acuerdo, no tiene ese privilegio de ser boliviano y poder entrar libremente a Perú. Y, como les digo, para el caso de las asociaciones, una personería jurídica es eso, es su carnet, es lo que va a validar el hecho de que realmente sean una asociación. Porque yo puedo ir a la universidad y decir, créame, soy boliviana, pero no me van a creer hasta que muestre una prueba. Y una asociación de jóvenes me puede decir, créame, licenciada, somos una asociación. Pero ¿cómo yo puedo estar segura de que son una asociación? Porque tienen una personería jurídica, porque tienen un acto de fundación, porque tienen documentos que los validan como una organización, ¿no? Por eso es que se piden estos documentos para los grupos, para las asociaciones, para ver que, por ejemplo, la asociación de verdad esté conformada por jóvenes, ¿no? Porque por ahí me dicen, ah, somos un grupo de jóvenes, ¿no? Pero cuando veo su personería jurídica, cuando veo su lista de miembros y veo que todos tienen menos de 25 años, digo, ah, en efecto, son una asociación de jóvenes. Para ver, por ejemplo, que no sean grupos familiares. Por ahí yo me uno con mi hermano, con mi prima, con mis tíos, con mis otros primos y formamos una asociación. Entonces estaría beneficiando solo mi familia y no se estaría beneficiando un grupo grande de personas. Entonces, esa es la limitación que hay. En algunos casos hay más flexibilidad, no es totalmente tajante. Hay algunos espacios donde tú puedes garantizar, así no tengas personería jurídica, si tienes, por ejemplo, cierta trayectoria, si te conocen. Lo importante es si tienen un grupo, por ejemplo, como dice Rocío, colectivos de activistas, traten de hacerse conocidos. Ahora es mucho más fácil. Antes, por ejemplo, si querías difundir algo que estabas haciendo, tenías que ir a la televisión y a la radio o a la prensa y esos espacios se pagaban. Ahora pueden tener páginas de Facebook, pueden hacer contactos con otras redes, traten de tener presencia. Eso es importante, tanto a nivel personal como profesionales, como a nivel de asociaciones o de grupos.
La presencia es importante para poder conseguir financiamiento o para incluso ser reconocidos, porque cuando ya saben que eres y la gente dice, ah, sí, de verdad son un grupo de jóvenes, entonces incluso si te faltan algunos documentos, puedes llegar a conseguir algunos apoyos o ayudas.